Ya, teorema de la función inversa. ¿Qué nos dice el teorema de la función inversa? Nos dice sea U conjunta en Rn, un abierto y f definido tal que U va hacia Rn, una función de clase C1, y sea x0 un punto perteneciente a U, tal que el determinante del jacobiano de f evaluado en x0 es distinto de 0. Entonces existen abiertos v y w conjuntos en Rn con x sub 0 perteneciente a B, tal que la función evaluada en x sub 0 pertenece a W, tal es que f se define desde B a W, es biyectiva y f, la función inversa de f, va de W hacia B, es de clase C1. Además, para cada i perteneciente a W se tiene que el diferencial de f de la función inversa en el punto i es igual al diferencial de la función en el punto de la función inversa de i, todo a la menos 1. Esto es muy enredado, pero se entiende un poquito más con otras palabras. Que lo primero que nos preguntan acá, lo primero hay que definir que acá son los pasos que yo puse para solucionar cuando problemas de función inversa es, lo primero a evaluar siempre es que la función sea de clase C1. ¿Qué es que sea de clase C1? Es que sea diferenciable una vez. Si uno comprueba que ya es diferenciable una vez, significa que ya está cumpliendo con la primera condición. Después hay que irnos a la segunda condición que nos dice que el determinante del diferencial o jacobiano, si lo quieren ver, de la función inversa evaluada en el punto es distinta de 0. Acá también lo que se significa cada cosa, por ejemplo, U es el dominio original de f, B es una región pequeña alrededor del punto donde es invertible, W es la imagen de B bajo f, una región pequeña alrededor de f, y después que el teorema asegura que en esta región existe la función inversa y nos da una manera de calcularlo. Esta manera de calcularlo es la que está acá, que se ve súper enredado todo esto, entonces se ve súper enredado, pero realmente es súper fácil, porque ¿qué nos dice esto? Que el diferencial de la función inversa en los puntos i va a ser igual a el diferencial de la función evaluada en la función inversa en i. ¿Qué es eso? Acá como se ve, sería la función inversa en i da el punto x, porque es invertible, como dice acá, es biyectiva. Y va desde la función de x, va hacia i, y la función inversa de i va hacia x, ¿cierto? Eso es biyectividad de todo. Entonces, finalmente, el teorema lo que nos estaría diciendo, la forma de calcular, como el diferencial de la inversa, que es lo que siempre nos van a pedir, es que el diferencial de la función inversa en el punto i es igual a el diferencial de la función acá en el x, que sería toda esta cuestión de acá, que se ve horrible, pero así se ve un poco más fácil, a la menos 1. Entonces hay que invertir la matriz, ¿no? Eso, aquí es un poco complejo entender, pero es súper, en general, estos ejercicios de función inversa son súper papiables y lo primero siempre, como decía, es verificar que la función sea de clase C1. Si es de clase C1 significa que diferenciarlo una vez, pasar al segundo paso que es calcular el determinante, y si el determinante de la función inversa evaluada en el punto es distinto de 0, podemos empezar a evaluar todo. Si esto no se cumple, no se puede usar el teorema de la función inversa. Acá un pro tip que es que si tenemos que A es una matriz de A, B, C, D, la inversa de A va a ser 1 partido en el determinante, con A y D cambiando sus posiciones y C y D cambiando de signo. Ya mira, el primer ejemplo nos dice, que era el ejemplo del control 2 del semestre pasado, dice CF de xy igual a xy partido en i menos 1 y x igual a i menos 1. Nos dicen, considera el sistema v igual a f de xy. ¿Qué nos dice esto? Que f de xy es igual a v. ¿Qué nos quiere decir esto? Que este es u y este es v. Entonces acá, antes de seguir leyendo, yo tengo que u es igual a xy partido en i menos 1 y b es igual a xy, o sea, x partido en i menos 1, ¿cierto? Dice, considera el sistema, ya lo leímos, y despeje xy para encontrar f a la menos 1 de u y b. Nosotros ya tenemos la función f de xy igual a v, entonces ahora yo quiero encontrar f a la menos 1 de v es igual a xy, ¿cierto? Que en sí me están pidiendo que yo tengo que despejar
estas cosas, porque si se fijan acá, u y b están en función de x y. Yo tengo acá u y b en función de x y. Acá tengo que dejar x y en función de u y b. Entonces tenemos que hacer despeje. Es difícil de entender, pero esto sería f de u y b es igual a... Tenemos que x está en función de u y b y y está en función de u y b. Es decir que acá no va a haber ninguna x ni una y. Eso no va a estar acá. Solo van a haber u y b. Por ejemplo, acá podría ser v al cubo, por ejemplo. Que no va a ser el caso, pero eso es lo que estamos buscando. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Acá se forma nuestro sistema. Tenemos nuestro sistema de ecuaciones con esto de acá. Que u es igual a x por y partido en y menos 1 y b es igual a x en y menos 1. Fíjense, yo divido, ¿yo qué puedo ver acá? Los dos tienen el mismo denominador, entonces a mí se me podría, puedo decir que los puedo dividir, ¿cierto? Entonces esto sería xy partido en y menos 1. Voy a hacer una división simple, como para que se vea más. Y menos 1, ¿cierto? Eso es xy y menos 1 por y menos 1 partido en x, ¿cierto? S se va con S, porque es lo mismo. Esa x se va con esa x. ¿Qué nos dice esto? Que u partido en b es igual a y. Y si se fijan, acá ya obtuvimos nuestra posición y. Entonces, en este caso sería igual a. Ese todavía no lo tenemos, entonces sería u partido en b. Ahora hay que encontrar el x. Para encontrar el x podríamos reemplazar en cualquiera de estas dos funciones, la de en u o en b, pero por ejemplo usemos la u. Sería, hay que dejar la x obviamente. U es igual a x por u partido en b partido en u partido en b menos 1. Eso sería u por u partido en b menos 1. Cambio filtro. Es igual a x por u partido en b. Eso es igual. Ahora vamos a hacer la flechita. Me va a matar rincón, pero no hay que hacerle. Sería u al cuadrado u al cuadrado menos menos u. Ese está partido en b. Ese sería b para que quede partido en b. Así mismo. Y ese es igual a x u b. Todas estas b se van porque es el mismo. Y me daría, tengo que dejarlo todo en función de, si se fijan, todo en función de un x a un lado. Se me quedaría x, o dejémosle u al cuadrado, menos u. Pasamos dividiendo la u. O sea, perdón, eso es v, sí, hay x. Eso se puede simplificar en u, sería u menos b partido en u es igual a x. Y eso nos da finalmente que s se va con s, que x va a ser igual a u menos b. Entonces ya tenemos nuestros resultados para la x y la y. Entonces, ¿qué nos estaban pidiendo? Nos están pidiendo considerar el sistema, que ya lo expresamos acá, que la función de xy es igual a v. O sea, esto sería nuestro b, y despeje xy para encontrar la función inversa de f, tal que v, y v va hacia xy. Entonces, en este caso, nosotros nos daría u menos b. Entonces, la respuesta sería que eso, que la función inversa de v es igual a u menos b y v. Si quieren después se puede rellenar un poco más, pero esa es como la respuesta ya como definitiva. Después la B nos dicen, encuentre el diferencial de la función inversa en el punto 4.2 directamente de la función calcular. O sea, tenemos la función, ¿cierto? Nos están pidiendo el diferencial de la función en 4.2. Esto es el diferencial de la función en u y b. A verlo después evaluamos en el punto. Digamos que este es nuestro punto. Ya, esto es una matriz, así que ¿cómo se expresa esto como matriz? Esto es lo mismo que yo dijera de la función
F1, F2, que en este caso sería XY, var en U y B. ¿Cómo se expresa esto? Sería, perdón, es en matriz, así que X de U, X de B, Y de U, Y de B. Entonces reemplazamos con los valores que ya tenemos. Pues nuestra X como ya sacamos, nuestra X es igual a U menos B y nuestra Y es igual a... lo escribí muy feito acá. Esto es una U. Esa es una U. U partido en B. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer acá sería derivar esto. Primero derivamos el X respecto a U. Nos daría 1. Después el X respecto a B, menos 1. El Y respecto a U sería 1 partido en B. Y el Y respecto a B sería menos U por B cuadrado. Si estas derivadas les cuentan todavía, practiquen un poco de derivadas parciales porque estas son las más simples y supuestamente hay que sacarlas más rápido. Pero bueno, esto lo evaluamos en el punto. Y sería 1 menos 1, que se quedan igual, son valores, no tienen ninguna variable. 1 partido en B, que sería 2, un medio. Y menos 4 partido en 2 al cuadrado 4. Eso nos va a dar 1 menos 1, un medio. Y menos 4 partido en 4 es menos 1. Y esto es el diferencial de la función inversa en el punto 4,2. Ahí está la segunda respuesta. Entonces se deja planteado como matriz, porque eso nos están pidiendo. Si al final en función inversa nosotros no encontramos un resultado así como grande, sino es simplemente dejarlo expresado como matriz. Ya no, vamos a seguir para hacer más espacio. Acá sería la C. ¿Qué nos dice la C? Nos dice que encuentre, lo voy a llevar para abajo, para que lo leamos bien. Sería cerrar eso. Dice encuentre el diferencial de la función a partir del teorema de la función inversa. Ya que nos decía el teorema de la función inversa, vamos para arriba. Entonces acá que el diferencial de la función evaluada en un punto es igual al diferencial del como recorrido de la función inversa a la menos 1. Igual es enredado, pero si lo vemos así, sería, ¿qué nos dice esto? Que el diferencial de la función, primero, calculemos la función de inversa de 4,2, sería U menos B, menos U partido en B, uy, eso es una U, evaluado en el punto, digamos evaluado en 4,2, nos va a dar igual a 2, y 4 dividido en 2 es 2. Entonces ya tenemos nuestra función como lo que sería que dice arriba la función inversa de y hacia x. Ahora en este caso sería la función inversa de 4,2 va hacia 2,2. Entonces, ¿cómo se plantearía como el teorema de la función inversa? Nos dice el diferencial de la función inversa de 4,2 es igual, todo grande, el diferencial de la función de 2,2, que eso es lo que estábamos pidiendo arriba. Todo esto es la inversa. Entonces hay que calcular el diferencial de 2,2. Pero esta es la función original, no es la función inversa. Entonces tenemos que calcular un nuevo jacobiano, o un nuevo diferencial, como se quiere decir. Entonces sería de x y. Eso implica que esto es u de x, u de y, b de x, b de y. Entonces vamos a volver a recoger las funciones que están arriba, que serían estas de acá. No estarlas copiando. Tenemos eso. Este sería u y este sería b. Entonces decimos u de x
U de x sería simplemente y partido en y menos 1. U de y ya es un poco más complicado, sería el producto, no, este sería la derivada como por cociente, sería xy por y menos 1 menos x y menos 1 y menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Esa derivada y esa derivada. Si nosotros hiciéramos esto, nos daría, estamos derivando respecto de y, sería x y menos 1 menos ese derivado respecto de x sería xy partido en y menos 1 al cuadrado. Si esto lo reparto me da xy menos x. S se va con S. Entonces finalmente esto me queda todo en menos x partido en menos 1 al cuadrado. Menos x partido en y menos 1 al cuadrado. Después tenemos la derivada de b respecto de x, sería lo mismo. Y menos 1, porque es más simple. Y después al revés, que sería... Sí, sería x. Ahí pasa, este está como elevado a la menos 1, pasa para afuera. Sería y menos 1 al cuadrado. Pero si se fijan acá supuestamente es la derivada de y menos 1 por regla de la cadena y te sigue dando lo mismo. Porque esto, la derivada es 1. Entonces ahora evaluamos en el punto que nos están dando que para la función original es 2,2. 2,2. Esto nos va a dar igual a 2 partido en 1, o 2 menos 1, 2. Sería menos 2 partido en 2 menos 1 al cuadrado, 1. Después 1 partido en 2 menos 1, 1. Y menos 2, lo mismo, partido 2 menos 1, 1 al cuadrado, 1. Eso nos da igual a 2 menos 2, 1 menos 2. ¿Cierto? Y tenemos que calcularle la inversa a esto. Aquí hay que recordar el pro tip que teníamos acá, que para calcular la inversa de una matriz de 2 por 2 se invierten los números de la diagonal y a los otros números se les cambia de signo. Entonces, si quisiéramos hacer la deriva, ahora calculamos esto, d de f de 2,2 a la menos 1 sería igual a 1 partido en el determinante de todo esto. ¿Cuál sería el determinante de todo esto? Primero, antes de calcularse, calculamos el determinante. El determinante de esta de acá, que sería el determinante de f de 2,2, sería 2 por menos 2 son menos 4, menos 2 por 1 sería menos 2, sería más 2, es igual a menos 2. Esto es distinto de 0, entonces sí se puede aplicar, que eso es lo que se nos olvidó hacer, pero sí, y nos dicen además, o sea, esta función es de, o sea, de clase C1, sí, o sea, técnicamente sí, por álgebra de funciones diferenciables, entonces, cosas que hay que ver en diferenciabilidad un poco, pero sí, digamos que sí. Tenemos menos 2, entonces para invertir sería 1 menos 2, 1 partido en el determinante por, sería invertir estos dos, invertir este con este de acá, sería menos 2 y 2, al menos 2 de la esquina de arriba derecha se le cambia el signo, te quedaría 2 y esto te queda menos 1. Aplicamos el menos 1 medio porque eso se queda afuera, se quedaría menos 1 medio por menos 2 es 1. Menos 1 por menos 1 medio sería 1 medio. Menos 1 medio por 2 sería menos 1. Y menos 1 medio por 2 sería menos 1. Y eso finalmente sería la derivada de la función inversa en el punto 4,2. Y esos son los ejercicios tipo control, tipo prueba que van preguntando, que se fijan
es súper foveable y es súper rutinario, es entender más o menos bien lo que te están intentando y trabajarlo siempre en matrices. No tiene más complejidad que eso.